Demet Özdemir ha soltado la bomba. Y de verdad, nadie se esperaba esto. Ha dicho que se sacrificó por Khan. ¿Pero qué significa eso? Agárrense que vienen curvas porque esto huele a salseo del bueno. Imagínense la escena, todos pensando que la relación entre Demet y Can Yaman era un cuento de hadas turco, y de repente ¡zas! Ella misma sale a decir que hubo un sacrificio. Yo, para ser honestos, me quedé helada cuando leí eso. ¿Sacrificio? ¿De qué tipo? ¿Dejó pasar una oportunidad de trabajo? ¿Renunció a algo importante en su vida por él? Necesito detalles. Lo que yo creo que está pasando es que Demet quiere aclarar las cosas después de todo el revuelo que se armó cuando terminaron. Seamos sinceros, cuando dos personas tan famosas rompen, todo el mundo quiere saber el porqué. Y ella, con esta frase, está abriendo la puerta a un montón de especulaciones. Muchos dicen que la presión mediática los separó, que no podían con tanto foco encima. Pero si ella dice que hubo un sacrificio, quizás sea algo más personal, ¿entienden? Algo que pasó entre ellos dos, algo que la obligó a tomar una decisión difícil. Y yo sospecho que no fue algo fácil de hacer. Ponerse en la piel de otra persona, ceder por el bien de la relación, eso no es para cualquiera. Piensen en la cantidad de veces que los vimos juntos, las miradas, las sonrisas. Parecía que tenían un futuro brillante. Y de repente, ¡pum!, separados. Y ahora ella, años después, suelta esto. Es como si quisiera que entendiéramos su lado de la historia, su versión de los hechos. Porque claro, siempre se habla de lo que hace Khan, de sus escándalos, de su vida loca. Pero casi nunca nos detenemos a pensar en cómo le afecta todo eso a su pareja, en este caso a Demet. Y si ella tuvo que sacrificar algo, algo que la marcó, pues mira, hay que darle el crédito por ello. Yo me pregunto si esto significa que todavía hay algún tipo de sentimiento ahí. ¿Será que ella sigue guardando rencor, o es más bien una declaración de principios? ¿Está intentando decir que ella fue la madura, la que puso de su parte para que las cosas funcionaran, aunque al final no fuera suficiente? Y lo más interesante es que justo ahora, cuando parece que ambos están rehaciendo sus vidas, ella sale con esto. ¿Casualidad? No lo creo. Yo diría que es una estrategia para reavivar la conversación, para que volvamos a hablar de ellos. Y lo está logrando, vaya que sí. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que les esté gustando este salseo porque a mí me tiene enganchadísima. Lo que me vuela la cabeza es la palabra sacrificio. No es algo que se diga a la ligera. Demet Özdemir es una mujer fuerte, una profesional increíble. Que ella haya tenido que sacrificarse por Khan, eso nos dice muchísimo de la intensidad de esa relación y de las presiones que debieron enfrentar. A lo mejor ella tuvo que decir no a un proyecto internacional por él, o a mudarse a otro país. O tal vez, y esto es solo una idea mía, tuvo que aguantar ciertas cosas que la hacían sentir incómoda por mantener la paz en la relación. Porque a veces en las relaciones uno cede más que el otro y eso, a la larga, desgasta. Y ahora al decirlo públicamente está mostrando al mundo que ella no fue la que simplemente se aburrió o encontró a otro. Ella fue la que luchó, la que intentó salvar algo, incluso a costa de algo valioso para ella. Es una forma de decir, yo di todo lo que tenía. Lo que yo creo que pasa es que las rupturas de parejas famosas dejan una estela de dudas, y a veces, uno de los dos, o ambos, sienten la necesidad de limpiar su imagen o de que se entienda su perspectiva. Y Demet con esta frase está poniendo el foco en su valentía, en su entrega. ¿Y Khan? ¿Cómo reaccionará a esto? ¿Se quedará callado o saldrá a decir algo? Porque ahora mismo, la pelota está en su tejado. Ella ha abierto una puerta, y él tendrá que decidir si la cruza o no. Ahora, piensen ustedes, ¿creen que esta revelación de Demet Özdemir es un intento de volver a atraer la atención sobre su historia con Can Yaman, o realmente quiere que el público entienda el peso de su decisión en aquel momento?